Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente conversando acerca de budismo en este pequeño ciclo introductorio ya en el 10.º episodio, ¿verdad? Bueno, hoy día vamos a responder algunas preguntas que comúnmente se escuchan desde las personas interesadas en estos asuntos. Así que vamos con esta sección que se llama preguntas y respuestas. La primera dice, ¿qué es más importante al invocar Daimoku? ¿Calidad o cantidad? Un billete de 100 pesos vale más que uno de 10. Esto, si se quiere, se relaciona con la calidad. Naturalmente, la mayoría de la gente preferiría tener un billete de 100 que uno de 10. En la fe es muy importante dirigir una oración sincera y poderosa, pero, por supuesto, mucho mejor aún es tener muchos billetes de 100. Así que en lo que concierne a la oración cuentan tanto la cantidad como la calidad. Practicamos el budismo para poder ser felices. Entonces, lo importante es que cada uno le quede un sentimiento de profunda satisfacción luego de invocar Daimoku. No hay reglas ni recetas sobre la cantidad de horas que hay que dedicar a la oración. A veces es útil ponerse un objetivo diario, pero cuando uno está cansado o se está durmiendo y no se entiende ni el daimoku que sale de sus labios, lo mejor es dejar ahí e irse a dormir. Con las fuerzas repuestas, uno podrá orar con mucha mayor energía y concentración. A la mañana siguiente, esto es mucho más productivo. Cuando uno hace daimoku, es importante la postura alerta, sincera y concentrada. No está bien orar en forma dispersa o somnolienta. Les recuerdo, les cuento, si recién se están integrando a estos audios, que invocar daimoku consiste, en términos muy sencillos, solamente en juntar tus manitos en la posición de la oración tradicional, sentado derechito en tu silla, mirando, si es que no tienes Gohonson, ya expliqué en el capítulo anterior que era eso, mirando una pared blanca, por ejemplo, y repitiendo el mantra Nam Myoho Denge Kyo. Lo repito, Nam Myoho Denge Kyo. Repites eso al principio, no lo sé, un minuto, un ratito. Luego puedes ir sumando tiempo a esta práctica meditativa del budismo Nichiren. Lo esencial es que nuestro propio Daimoku nos deje satisfechos y con una sensación refrescante. Cuando uno fortalece esta vivencia día tras día, naturalmente encausa su vida en la dirección más positiva. ¿Qué debe tener en cuenta para instalar el altar una persona que está por recibir Gohonzon? El Gohonzon es la entidad de la vida de Nichiren Daishonin, el Buda verdadero de los últimos días de la ley. Recibirlo es como darle la bienvenida al Buda en su hogar, de modo que usted querrá ubicarlo en un lugar que sea el más apropiado para que se siente el Buda. El altar budista o Butsudan es la casa del Gohonzon, la fuente de la felicidad y prosperidad para usted y su familia. De ahora en adelante, trate de adquirir o construir uno que sea la expresión adecuada de su sincero sentimiento hacia el Gohonzon. Sin embargo, no hay necesidad de que sea extravagante o gaste más de lo que sus medios le permitan. A medida que usted comprenda la grandeza del Gohonzon, naturalmente querrá dignificar el lugar donde está consagrado. En lo que concierne a los accesorios del altar, por lo menos debe tener un florero para las ramas verdes, un quemador de incienso y un candelabro. Además, puede tener una campana, una copa para el agua y un plato para las ofrendas. Bueno, si, como decía, si te estás integrando o ya vienes escuchando, te recuerdo o te informo que el Gohonzon es un pergamino que básicamente simboliza tu propia vida. En este budismo nosotros no estamos adorando al Buda Shakyamuni en particular, ni a ningún otro, aparte de ti mismo, del propio Buda interior que existe en ti, y
la conexión que tu poder interno tiene con el poder del universo entero, ¿cierto? La conexión que tenemos con todas estas funciones universales. Entonces, en el fondo, el Gohonzon, como te representa a ti, representa tu propia vida, tu, tu estado de conciencia más elevado, es importante dignificarlo, en cierta manera, y ponerlo en algún lugar donde... o sea, tratarlo en general como algo importante en tu vida. Ahora, por qué ponemos estas ofrendas que dijimos recién, ¿cierto? Las ramas, el quemador de incienso y el candelabro. Aquí vamos a explicar. Dice, ¿por qué ofrecemos al Gohonzon agua, hojas verdes, velas e incienso? Las ofrendas al Gohonzon son una expresión importante de nuestra fe y no deben descuidarse. Lo más importante al hacer estos ofrecimientos es nuestro deseo de expresar gratitud al Gohonzon. Limpiar el altar y ofrecer agua fresca cada día, hacer ofrendas de ramas verdes y frutas y encender las velas y quemar incienso mientras hacemos gongyo e invocamos Daimoku, son todas ofrendas al Gohonzon y dignifican el lugar donde está consagrado. El ofrecimiento del agua, velas, incienso, etc. representa la devoción a los tres tesoros, el Buda, Nichiren Daishonin, la ley, Nam-myoho Renge-kyo y el sacerdote Nikko Shonin. Uno puede utilizar ya sea un par de velas y dos floreros para el verde, o una vela y un florero. La tríada de verde, velas e incienso tiene varios significados simbólicos, incluyendo las tres verdades, las tres propiedades y los tres potenciales inherentes a la naturaleza del Buda. En cuanto a las tres verdades, las velas simbolizan la verdad de la no existencia, lo verde, la verdad de la existencia temporaria, y el incienso, la verdad del camino medio. En las tres propiedades, el incienso representa la propiedad esencial de la vida del Buda o la propiedad de la ley, las velas la propiedad espiritual iluminada del Buda o la propiedad de la sabiduría, y lo verde representa la propiedad física iluminada del Buda o la propiedad de la acción misericordiosa. En los tres potenciales inherentes a la naturaleza del Buda, el incienso representa la budeidad, las velas la sabiduría para percibirla y lo verde la capacidad para formar una relación con el medio ambiente que nos permita manifestarla. La tradición del ofrecimiento de agua procede de la India, el lugar de nacimiento del budismo. Como la India es un país caluroso, el agua fue considerada desde tiempos antiguos como de gran valor y era costumbre ofrecerla a los invitados. Más tarde llegó a ser ofrecida ante las tumbas y los altares budistas. En la Soka Gakkai, la copa de agua fresca es ofrendada al Gohonzon cotidianamente antes del gongyo de la mañana y retirada del altar antes del gongyo de la noche. ¿Cuál es el significado particular de quemar incienso y cómo debe usarse? El incienso fue usado tradicionalmente para crear una atmósfera de pureza y fragancia frente al altar budista. El ofrecimiento de fragancias en presencia del Buda es mencionado frecuentemente en muchas escrituras budistas, incluyendo el Sutra del Loto. En la Soka Gakkai, quemamos el incienso frente al altar durante el gongyo de la mañana y de la noche como una expresión de sinceridad hacia el Gohonzon. La clase de incienso más comúnmente usado ahora fue introducida durante el período Edo, del 1600 a 1868, se usa de 1 a 3 palillos dependiendo de la medida de su quemador. El palillo de incienso, en otras religiones o escuelas de budismo, se quema en una posición erguida, pero es una tradición del budismo de Nichiren Daishonin el poner el palillo de incienso en forma horizontal con el extremo encendido mirando hacia la izquierda. Esta posición es compatible con el objetivo de crear una atmósfera de tranquilidad delante del altar y posee al menos dos simbolismos importantes. El primero tiene que ver con que nuestra práctica expresa paridad o igualdad con el Gohonzon. No oramos ni rogamos a un hipotético ser supremo, sino a la propia esencia de nuestra vida, como decíamos hace un rato, ¿verdad? Otro simbolismo podría ser que, al quemar incienso de manera vertical, cuando caen las cenizas se disgregan o esparcen, mientras que cuando las quemamos de manera horizontal, las cenizas quedan conformando un colchón de esas mismas cenizas y de cenizas anteriores. Este simbolismo se relaciona con la ley de causalidad, por la cual toda causa produce su efecto y no existe efecto que no provenga de una causa. Vamos a leer un par de párrafos más. Nos vamos a pasar un poquito en el tiempo hoy día para cerrar bien este tema, ¿ya? Dice luego,
¿Por qué se usan las ramas verdes en vez de flores u otras plantas? Las flores son coloridas y agradables a la vista, pero pronto se marchitan y duran poco. Desde el punto de vista budista, representan la transitoriedad de todo fenómeno, ley de impermanencia, y por lo tanto son juzgadas inapropiadas como ofrendas al Buda eterno cuya enseñanza conduce a todas las personas a la iluminación por 10.000 años y más. Las plantas ofrecidas ante el eterno y supremo Gohonzon deben expresar las virtudes de la eternidad y la pureza. Las ramas verdes, entonces, con su perpetua vitalidad, son más apropiadas. En Japón se usa un arbusto de hojas verdes aromáticas llamado shikimi. Sin embargo, cualquier rama verde cumplirá este propósito. Básicamente es poner una plantita, ¿verdad? ¿Cuál es el significado y el uso apropiado del yuzu, rosario budista? ¿Es necesario llevarlo consigo todo el tiempo? La palabra japonesa yuzu significa simplemente un número de cuentas. También son llamadas nenju. Nen significa meditar o tener en mente. Es decir, que cuando nos enfrentamos al Gohonzon, el yuzu nos ayuda a tener en mente los tres tesoros. Nichikan Shonin declara en Los tres mantos de esta escuela que el yuzu es un implemento para ayudar a los mortales comunes en su práctica budista. El yuzu de la Soka Gakkai tiene 112 cuentas, excluyendo las que están en las borlas. Estas 112 cuentas representan los 108 deseos mundanos más los 4 bodhisattvas de la tierra, que simbolizan la fortaleza de trabajar eternamente por la felicidad de todos los hombres. Estos 4 bodhisattvas representan las 4 virtudes de la vida del Buda: verdadero yo, eternidad, pureza y felicidad. También se dice que estas cuentas reproducen la imagen del cuerpo humano. Las 3 borlas de la derecha representan la cabeza y los brazos. Las 2 borlas de la izquierda serían las 2 piernas. En el cruce de ambas cuentas, en el medio, se ubicaría el ombligo. Ello significa que, abrazando el Gohonzon y devocionándonos a la invocación de Nam-myoho Renge-kyo, podemos transformar nuestras ilusiones y sufrimientos desde el infinito pasado, tal como son, en alegría e iluminación. Cuando lo usamos, la parte con las 3 borlas debe colocarse en el dedo mayor de la mano derecha y la de las 2 borlas en el dedo mayor de la mano izquierda, cruzados una vez en el medio. Las palmas unidas de las manos representan la fusión entre la realidad, nuestra vida y la sabiduría, la ley mística. Los 5 dedos de cada mano en contacto serían la posesión mutua de los 10 estados. Ninguno de los 10 estados existe en forma separada. Debemos tratar de evitar el frotar excesivamente las cuentas durante el Gongyo y el Daimoku. Muchas personas llevan sus yuzus todo el tiempo, pero no existe una regla fija y rigurosa sobre ello. Uno podría decir que es conveniente en el sentido de que teniéndolo puede ayudar a elevar su conciencia, orgullo y sentido de responsabilidad como budista. Sin embargo, las circunstancias individuales difieren y esto es algo que es mejor decidir caso por caso. Como en todo, lo importante es mantener la fe pura en el Gohonzon y sobre esa base decidir qué hacer en cada situación. Ahora sí, voy a detenerme. En el próximo episodio vamos a seguir hablando un poco acerca de este ritual y de las circunstancias o condiciones que se fijan para el mismo. Pero me parece oportuno, antes de cerrar este audio, recordarles que, mire, los símbolos son tremendamente importantes. No es un tema necesariamente místico, sino también un tema psicológico. Las personas que seguramente se han acercado un poco a los conceptos o a la psicología de Jung entienden también la importancia que tienen las creencias en los símbolos y el poder que le conferimos a ciertas cosas, ¿cierto? En nuestra psicología y en nuestra vida. Es importante, por consiguiente, recordar que si bien es muy positivo y suma mucho valor a la práctica el mantener estos rituales de manera correcta y utilizar estos símbolos, etc., es más importante recordar, o es tremendamente importante recordar, que este Gohonzon, este símbolo,
de tu budeidad refiere a un aspecto de tu vida, ¿ok? Así que, independiente de que tengas o no en este momento la posibilidad de pertenecer a esta corriente específica de pensamiento, a esta corriente específica del budismo, que es el budismo de Nichiren Daishonin, es importante que recuerdes que este Gohonson existe ya en ti mismo, en tu interior, que eres tú, ¿ok? Y con este enfoque, con esta fe en ti mismo, puedes empezar desde hoy día mismo a practicar y a recitar Nam-myoho Renge Kyo, a invocar este valor inherente a tu propia vida. Espero que te haya gustado el audio. Si te pareció constructivo, si te parece que aporta algún valor a tu vida, compártelo. Bueno, danos like y por favor comenta. Me gustaría mucho saber si hay preguntas, si hay objeciones, también son bienvenidas. Y cualquier otro comentario que nos pueda ayudar a seguir construyendo este movimiento, ¿ya? Este movimiento de revolución humana, de revolución interna. Como he dicho antes, yo no estoy aquí para evangelizar a nadie. Bueno, por ahora la mayoría de las personas que escuchan estos audios ya son miembros de la SOCA, pero perfectamente tú, si no quieres pertenecer a la Soka Gakkai, si no quieres necesariamente convertirte en un practicante del budismo de manera formal, estos conceptos son muy similares a muchos conceptos que trabajan también otras escuelas de espiritualidad o de autodesarrollo o de psicología inclusive. Por consiguiente, espero que de alguna manera contribuyan también a la felicidad, es lo más importante, a la felicidad de las personas que escuchan estos conceptos y que ojalá los compartan también, sobre todo en los casos donde quizás hablamos de conceptos un poco más generales, en este caso es muy específico, se refiere mucho a la práctica del budismo de Nichiren Daishonin y sus rituales, ¿sí? Que obviamente igual te pueden servir, independiente de si estás o no formando parte de esta agrupación. Ya, ahora sí, no te aburro más, espero que lo hayas disfrutado y nos vemos en el próximo episodio. Chao.